Según datos ofrecidos a Panorama por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, en el país existen 2.529 cooperativas, de las cuales 518 no se tiene ninguna información, por lo que tampoco se sabe cuántos ciudadanos pueden estar en riesgo de perder su dinero. Ahorros en el aire, estafas en cooperativas y el riesgo silencioso de las no registradas. Es el reportaje que preparamos. En la República Dominicana, ahorrar en una cooperativa siempre fue sinónimo de confianza, de comunidad, de respaldo mutuo. Pero hoy, esa confianza se tambalea. La historia de Juan y Luisa es un ejemplo. Como empleados del Banco Agrícola, confiaron sus ahorros a la cooperativa de la institución. Pensaron que era lo más seguro, lo más lógico. Pero un día, el dinero desapareció, sin rastro. Y como ellos, miles de dominicanos han visto desvanecerse los ahorros de toda una vida. El cooperativismo en el país enfrenta una herida profunda, y no se trata solo de fraudes abiertos, también del riesgo silencioso de cientos de cooperativas que ni siquiera están registradas. Según el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, en el país existen 2.529 cooperativas. Pero atención, 518 no fueron localizadas, no responden, no tienen dirección, no presentan reportes. En otras palabras, no se sabe si existen realmente, si fueron disueltas o si son simples fantasmas en el sistema. La presidenta del IDECOP, Maritza López de Ortiz, reconoce la situación. Dice que no hay denuncias formales de estafa contra esas cooperativas no localizadas, pero advierte, llegó la hora de regularizarse. Nosotros vamos a proceder a partir de la próxima semana a hacer esas publicaciones. Y vamos a pedir, porque no es posible que usted sea una institución regulada y que usted se mude para acá, para allá, y no lo notifique al órgano regulador. Eso es obligatorio por ley. El plan es claro, una campaña nacional de registro, y quien no cumpla será desincorporado oficialmente. Su mensaje es firme. No es posible que usted sea una institución regulada y se mude de un lado a otro sin notificarlo. Eso es obligatorio por ley. Pero, ¿qué tan confiables son las cooperativas que sí operan? El caso más sonado, Coferrera, más de 23,000 personas afectadas, pérdidas estimadas en 2.500 millones de pesos. Su disolución fue declarada inevitable. Muchos socios querían que el gobierno, y todavía hay protestas aquí al frente, que vienen a pedir que el gobierno busque el dinero para pagar a los socios, pero es que en la creencia de que las cooperativas funcionan como los bancos con un encaje legal, y no es así. Hasta hoy, aún hay protestas de ahorrantes desesperados, convencidos de que el gobierno debe devolverles el dinero. Pero a diferencia de los bancos, las cooperativas no tienen encaje legal ni fondo de garantía. Si colapsan, el socio lo pierde todo. Miren, ni el IDECOP tiene el dinero de Herrera guardado aquí, ni el gobierno tiene que buscarlo. Otros casos también estremecieron al país. La Cooperativa Popular, intervenida por un fraude de 123 millones, y la Cooperativa del Banco Agrícola, con un fraude estimado en 50 millones de pesos. Y así, más de una docena de cooperativas que nunca llegaron a los tribunales. El abogado especialista en delitos financieros, Amadeo Peralta, lo resume en una frase: la raíz del problema es institucional. Pero no fueron a los tribunales por falta de voluntad de muchos de los actores del sistema. No procedieron con una investigación adecuada, no apoderaron al Ministerio Público, pero siempre yo lo adorno en una palabra: falta de voluntad. Y cuando la falta de voluntad prima, no hay proceso que arranque ni que camine. Lo que no ha habido es seguimiento y voluntad. La ley de cooperativas vigente
data de 1964. Imagínate una ley de 1964. O sea, ni siquiera yo había nacido en el 64 cuando entró en vigencia esa ley. Sufrió una leve modificación, pero muy pequeña, en el 1967. Pero ¿qué sucede? Cuando eso no existían ni siquiera las computadoras. Una ley escrita antes de computadoras, antes del sistema financiero moderno. Un marco legal anticuado, incapaz de responder a los fraudes de hoy. Peralta asegura que muchas estafas ocurren en cooperativas activas y registradas, pero rara vez terminan en la justicia. La razón: falta de voluntad. Víctimas que solo se quejan en redes sociales, pero no presentan querellas formales. Hay muchas víctimas que a veces lo único que hacen es denunciar a través de las redes sociales, pero no se querellan formalmente apoderando a un abogado. Y sin querella, no hay proceso judicial. Lo que ocurre adentro de algunas cooperativas es alarmante. Doble contabilidad, balances inflados, ausencia de supervisión real. Y lo más grave, sin un fondo de garantía como en los bancos, los socios quedan totalmente expuestos. El jurista plantea una solución: modernizar la ley y convertir al IDECOP en una verdadera superintendencia, con recursos, sanciones y capacidad de intervención. La actual presidenta del IDECOP coincide en la necesidad de modernización, pero rechaza crear una nueva entidad. Su visión es fortalecer al IDECOP desde adentro. De hecho, ya trabaja en un anteproyecto de ley junto al sector cooperativo para actualizar la normativa y asegurar más recursos a la institución. Hoy, el IDECOP opera con un presupuesto limitado, dependiente del Estado, pero por primera vez cuenta con un sistema digital de supervisión apoyado por la Confederación Alemana de Cooperativas. Un sistema que busca detectar riesgos en tiempo real, con un módulo de alerta temprana capaz de analizar mensualmente los estados financieros de las cooperativas. Firmamos un acuerdo con la Confederación Alemana de Cooperativas, que nos han donado un sistema para regular las cooperativas. Ya tenemos de ese sistema el primer módulo funcionando, un módulo que se llama AT, donde vamos a poder en tiempo real tener las cooperativas conectadas y ver y analizar su balanza de comprobación, los estados financieros. Pues se llama AT, significa alerta temprana. Aún así, la realidad del ahorrante es dura. Cuando una persona pierde sus ahorros en una cooperativa, no solo pierde dinero, pierde su salud, su tranquilidad, sus sueños. Historias de personas que lo pierden todo, sin siquiera poder pagar un abogado para reclamar. Y mientras tanto, ahí siguen las 518 cooperativas no localizadas, sin dirección, sin reportes, sin rostro. Un vacío regulatorio que deja espacio a la estafa y al anonimato. El IDECOP insiste: hoy no existe ninguna alerta crítica en el sector. Más de 800 cooperativas presentan regularmente sus estados financieros y son monitoreadas. Pero expertos advierten: el peligro está ahí, latente, mientras la ley siga obsoleta y la supervisión siga siendo débil. El futuro del sector dependerá de decisiones urgentes: actualizar la ley, fortalecer al órgano regulador y garantizar, por primera vez, que el dinero de los socios esté protegido con la misma seriedad que en el sistema bancario. Porque detrás de cada número hay una historia. Porque cuando alguien pierde sus ahorros en una cooperativa, no solo pierde dinero, pierde su futuro. Así llegamos al final de este especial de Panorama. Recuerden que todos los reportajes tratados esta noche y otros de gran relevancia pueden encontrarlos en nuestra edición impresa de septiembre y en nuestra página web www.panorama.com.do. También la pueden buscar en nuestras redes sociales @panorama_do. Gracias por habernos acompañado.